Quedé primero en toda la ciudad en la primera ronda de exámenes de prueba. Pero mi prometido de la infancia y supuesto alma gemela, Riquer, obtuvo un pésimo resultado, 90 puntos menos que yo. Lloró y me rogó que no presentara el examen de admisión a la universidad. Mejor irme a estudiar al extranjero con él. Pero cuando abandoné el examen y busqué a alguien para ir al extranjero, ya sostenía en brazos a Selena, la estudiante de intercambio. Celebraban su admisión a las mejores universidades. Tsinghua y la Universidad de Pekín. Me dejó morir en un remoto pueblo de montaña. Muerto de frío. Entonces dijo con frialdad, no hay opción. Selena obtuvo la misma puntuación que tú en el examen de prueba. Temía que te fuera demasiado bien en un examen real y que te quitaran su puesto en Tsinghua. Así que tuve que engañarte para que lo dejaras. Cuando volví a abrir los ojos. Era el día en que se publicaron los resultados del examen de prueba. Esta vez me di la vuelta y llené la solicitud de admisión directa para Tsinghua y la Universidad de Pekín, y elegí la precaria Universidad Artrau. Acababa de regresar al día de los resultados del examen simulado de 1997. Riquer estaba llorando. Decía que le había ido terriblemente 90 puntos más lento que a mí. Ya no podíamos ir a la misma universidad. Nuestros compañeros lo miraban. Llorando lastimosamente. Y empezaron a sugerir maneras de ayudarlo. Me instaron a darle clases particulares antes de la siguiente ronda de exámenes. Pero Riquer parecía preocupado. No tienen desajustes temáticos. Así que las tutorías ayudan. Pero se me dan mal las ciencias. Incluso si contratara a todos los mejores profesores del país, el resultado sería el mismo. Olvídalo. No voy a presentarme al examen. Mi padre está organizando que Alara y yo estudiemos en el Reino Unido después de graduarnos. Nos casaremos allá. Alara. ¿Qué dices? Me miró. Lleno de esperanza. Me quedé paralizado un instante y antes de recordarlo. En mi última vida. Así me rogó delante de toda la clase. En aquel entonces era Soadanol Nossi. Éramos novios de la infancia. Y nuestras familias habían acordado un compromiso. Él lloró. Y mi corazón se ablandó. Después de aceptar, dijo que su inglés era malo y que no podía adaptarse a la docencia en el extranjero. Me pidió que le resumiera sus apuntes de inglés. Me quedé despierta tantas noches tomándole notas que vomité sangre y me hospitalizaron. Estuve inconsciente durante 7 días. Pero lo que nunca imaginé fue que la universidad anunció la admisión en masa. Él, que había prometido no presentarse al examen como yo, encabezaba la lista con Selena. Ambos fueron admitidos en Tsinghua y Pekín. Corrí a su banquete de graduación para confrontarlos. Estaba en plena confesión pública de amor con Selena. Después de un beso apasionado. Finalmente me miró y dijo con inferencia, no hay opción. Selena obtuvo la misma puntuación que tú en el examen de prueba. Tenía miedo de que te fuera bien en el examen real y coincidiera con su solicitud. Tuve que engañarte para que lo dejaras. No me culpes. Eres el idiota que se creyó todo lo que dije. Se rieron de mí. Y antes de que pudiera salir del banquete. Me dejaron inconsciente y me vendieron a un pueblo de montaña para que fuera la esposa de un tonto. Después sufrí muchísimo en esa aldea remota. Embarazada y muerta de frío en un sótano helado. Él y Selena disfrutaron de una transición tranquila desde los uniformes escolares hasta los vestidos de novia. Recordar todo esto me heló el corazón. Pero cuando me encontré con la mirada ansiosa de Riquer, sonreí levemente y asentí. Sí. Con tus calificaciones. La universidad aquí sería realmente difícil. Si quieres estudiar en el extranjero. Entonces vete. Pensó que había accedido. Ojos llenos de suficiencia. Ya que Alara dijo que sí, todos solo esperen mis buenas noticias. No dije nada más. Saqué con sigilo la solicitud de admisión directa que tenía escondida en mi libro de texto. Bien. Esta vez. Me encantaría ver qué buenas noticias podría traernos. Después de la escuela, Riquer insistió en acompañarme a casa. El padre de Alara sostiene un formulario de registro.
La comida en el extranjero es mala. Cuando me vaya al extranjero con Alara tendremos que cocinar. Mi padre la apuntó a un curso de cocina en la New Oriental Culinary School. Por favor, ayúdala a tomarse un permiso en la escuela para que pueda asistir. En mi vida pasada, Riker actuó de la misma manera cuando vino a mi casa. Mandón y con derecho. Le daba órdenes a gritos a mi papá. Cuando mi papá se quedaba callado, Riker no dejaba de criticarlo. Decía que mi padre era un jugador inútil de joven. Y que ahora solo podía vender pescado. No pudo brindarme ningún apoyo. Mi padre estaba tan avergonzado que se encerró en su habitación, fumando toda la noche. A la mañana siguiente se arrodilló y me rogó que hiciera lo que Riker decía, estudiar mucho en el extranjero para enorgullecerse. En aquel entonces no quería ver a mi padre molesto. Así que estudié artes culinarias. Lo cual odiaba. Pero en el banquete Riker se rió de mí por ello. No te hice daño. Te apunté para que aprendieras el oficio de chef. Tú y tu padre son unos fracasados natos. ¿Me culpas por eso? Él se mantuvo firme en esa vida. Pisoteando mi dignidad. Destruyendo mi futuro. Haciéndome quedar como un completo tonto. Pero esta vez no le daría la oportunidad. Riker. La profesora dijo que soy la supervisora de la clase y que no puedo tomarme una licencia tan a la ligera. No estás en ningún comité y tienes más participación que yo. Ve a New Oriental y serás un profesional en una semana. La sonrisa se le borró del rostro. Miró a mi papá. Luego me miró de nuevo. Sin encontrar excusas, sin excusas. Hizo lo que siempre hacía de niño, hizo pucheros y se hizo el tierno. Soy un chico. ¿Cómo puedo tocar el humo aceitoso en la cocina? ¿Por qué los chicos no saben cocinar? Abracé mis libros y sonreí dulcemente. Pero recuerdo que le dijiste a Selena que los hombres de verdad saben cocinar. ¿No quieres ser un hombre de verdad? Se atragantó con las palabras. Se le puso la cara roja. Al final, tuvo que ver cómo tachaba mi nombre y lo escribía en el formulario de registro culinario. Y le conseguí una semana de permiso de la profesora. En mi vida pasada, renuncié a mi admisión garantizada a Tinsua por Riker. Esta vez, mi papá se burló. Corregí mi error de inmediato. Mientras Riker fingía aprender a cocinar esa semana, presenté diligentemente todos mis documentos de solicitud. Aprobé la evaluación de admisión anticipada de Tinsua. Entonces me mojé. Pedí a alguien que me comprara libros de texto universitarios. Pasé la sala de estudio sumergiéndome en el contenido de nivel universitario. Un mes después, Riker por fin me atrapó. No estaba contento. Alara. ¿Por qué lees estos libros en lugar de prepararme material de repaso de inglés? ¿Intentas dejar que me vaya al extranjero y me humillen porque mi inglés es pésimo? La verdad es la verdad. Antes del último año, el inglés de Riker estaba entre los 10 mejores de nuestro grado. En mi vida pasada, fingía que hablaba mal inglés delante de mí. Pero con Selena. De repente era un genio del inglés. Incluso le daba clases particulares a escondidas en la azotea. Cuando me enteré y le pregunté, me devolvió la culpa. Me acusó de difundir rumores sobre él y Selena. Pensé que lo había malinterpretado y terminé disculpándome con Selena en la escuela todos los días durante un mes entero. Pero en esta vida, yo sabía que no era así. Solo quería mis apuntes para ayudar a Selena a mejorar. No volvería a ser su trampolín. Había perdido el control. Hojeando un libro de cálculo. Y dijo con pereza, nunca tomo apuntes en clase de inglés. Y no hago reseñas para nadie. Riker golpeó el escritorio. Con la cara fría. Si no sabes cómo, ¿por qué no le preguntas al profesor? ¿De verdad te parece bien que haga el ridículo en el extranjero? ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Egoísta? ¿Solo porque no le di notas? Me reí con incredulidad. ¿Egoísta? ¿Y qué se supone que es este acoso y esta culpabilización? ¿Generosidad y amabilidad? No lo entiendo. Puedes pagar clases particulares para mejorar tu inglés.
¿Por qué necesitas que tome apuntes?, pregunté deliberadamente. No estarás tramando esto para nadie más, ¿verdad? ¿Solo me estás usando como herramienta? Riquer no se atrevió a admitir que era para Selena. Se sonrojó de ira y tiró mis libros de texto de la mesa. Luego, después de la escuela, me siguió a casa para chismear con mi papá. Papi. Mira a Lara. ¿Cómo se volvió tan egoísta ahora? Mi papá ya sabía lo que había pasado. Me defendió. Tu papá presume delante de mí todo el tiempo de haberte contratado 10 tutores extranjeros. Y ni siquiera esos 10 pudieron enseñarte bien. ¿Qué esperas de mi hija? ¿Una simple estudiante? No seas irrazonable. Riquer no tenía réplica. Me lanzó una mirada fulminante y se fue furioso. Al día siguiente en la escuela. Se cambió de asiento para sentarse con Selena solo para fastidiarme. Cuando los compañeros le preguntaron qué había pasado, dijo que lo había intimidado y que solo volvería si me disculpaba primero. ¿No quería sentarse conmigo? Genial. Porque yo también quería cambiar de mesa. Riquer esperó 3 días sin verme disculparme. Y se enojó aún más. En cuanto empezó el autoaprendizaje, le dio una patada a la silla vacía a mi lado con un fuerte golpe. Selena le compró un baño de hielo e intentó calmarlo. Bebía de la compresa fría. Alzó la voz deliberadamente en clase y dijo: a Lara siempre huele a pescado de marisquería, es asqueroso. No como Selena. Trae consigo una fragancia floral cada vez que entra al aula. Sentarse a su lado es una delicia. Ojalá pudiera llevarla conmigo a la universidad. Los chicos de la clase se rieron y lo incitaron a confesarse con Selena después de la graduación. Selena es la chica de la clase, se merece a alguien como Riquer. Si Riquer no se va al extranjero, podrían ir juntos a la Universidad de Tsinghua de Pekín y ser la pareja universitaria perfecta. Dejé mi libro de física y los miré. De acuerdo. A ver si puedes entrar en Tsinghua o en la Universidad de Pekín sin mis materiales de repaso. Una semana antes del segundo examen de práctica, el profesor nos dio el examen del año pasado para practicar. Selena obtuvo 30 puntos por encima del promedio en inglés y la profesora elogió su progreso. Riquer sonrió con orgullo, incapaz de ocultar sus sentimientos por ella. Selena probablemente quería presumir delante de mí y no dejaba de enseñarle su examen a mis compañeros. Con su sutil pero evidente fanfarronería, la clase olvidó poco a poco que fui yo quien creció con Riquer. Riquer quedó satisfecho y se lo contó a todos. Selena es más atenta y amable que Lara. Es más adecuada para ser mi futura esposa. Lo miré con frialdad. Claro. Sigue hablando de lo mucho que te gusta. Para que todos vean la suciedad entre ustedes dos. Después de clase fui con el director y le dije que quería seguir haciendo exámenes para familiarizarme con el ambiente de admisión a la universidad. Selena también trajo a algunos compañeros a la oficina. Con una sonrisa amable, fue la primera en hablar, y a Lara también. Tu futuro ya está decidido. Así que quizá no ocupes más recursos de clase. ¿De acuerdo? Deberías ir a casa y llevarte los Dracor Crawlers de Warwick. Aprende algunas habilidades que te serán útiles cuando estés en el extranjero con Riquer. Será bueno para ambos. Tenía miedo de que siguiera obteniendo mejores resultados que ella en los exámenes de práctica. En mi vida pasada, Riquer también enumera y por instigación suya. Obligó a mi padre a sacarme de la escuela durante el año más crítico para que me quedara en casa y aprendiera a cocinar y hacer las tareas del hogar. Después del tercer examen simulado, Riquer y Selena quedaron entre los 3 primeros de la provincia y fueron entrevistados por televisión. Los vecinos, desconcertados, preguntaron por qué yo, que siempre había sacado mejores notas que Riquer, no me presenté al examen. Miedo a las críticas. Riquer, bajo la tutela de Selena, insinuó que me había juntado con unos rubios sospechosos y que, de todas formas, no iría a la universidad. Cuando me sentí tan humillada que ni siquiera podía salir de casa, le rogué que limpiara mi nombre. Pero solo dijo: ¿para qué dar explicaciones? La gente creerá lo que quiera. Dejó que los rumores me arruinaran. Una semana antes del examen de admisión a la universidad,
Se peleó porque temía que esos mismos tipos sospechosos revelaran el pasado de Selena. Casi termina hospitalizado. Cuando lo visité en el hospital. Ni siquiera le dio vergüenza. Simplemente me insultó con Selena. Alara. Selena no es como tú. Su padre es rico y le importa su reputación. Tu padre es pobre, no importa cuántas veces lo insulten. 18 años de crianza juntos no significaron nada. Ni una pizca de respeto. Salí de mis pensamientos. Me burlé y le dije a Selena, tienes razón. La gente debería aprender más habilidades. De lo contrario. Con lo bien que tú y Riker solo destacan en unas pocas materias. Si reprueban el examen de admisión. Ni siquiera te calificarán para atornillar tornillos en una fábrica. Justo cuando terminé de hablar, Riker, que había estado escuchando a escondidas afuera, irrumpió. Al ver su expresión sombría, le clavé el cuchillo más profundamente delante del director. Sonreí mientras preguntaba. Riker. Si a Tsinghua o a la Universidad de Pekín solo les quedara un puesto. Y tú y Selena obtuvieran el mismo puntaje. ¿Lo darías por ella? La expresión de Riker flaqueó. Pero ante la atenta mirada de Selena asintió. Soy hombre. Claro que le daría lo que quisiera a la chica. Asentí. Está bien. Estaré pendiente. A ver si de verdad la dejas con la suya cuando solo queda un lugar. Después del segundo examen simulado, Riker se quejó con la clase de que estaba desperdiciando recursos. Eso a pesar de haber aceptado ir al extranjero. Seguía haciendo exámenes de prueba y desperdiciando recursos. La clase no había visto la notificación oficial de colocación universitaria y como Riker. No sabía que me habían aceptado en Tsinghua Pekín. Influenciado por él. También les molestó mi participación. Algunos incluso siguieron a Riker al puesto de mariscos de mi papá. Se burlaron tanto de él que no pudo hacer negocios con él. Alara. ¿Sigues viajando al extranjero con Riker? Mi papá no se atrevió a regañarlos. Así que me lo pidió. Riker actuó de maravilla. Mi papá no sospechó nada. Entonces, justo delante de ellos, me dio una libreta de ahorros. Riker echó un vistazo a la balanza y, en lugar de conmoverse como antes, leyó el número en voz alta y se burló. ¿Solo 200? Hasta mi perro Walker gana más. Luego me advirtió fríamente. Alara. Tu papá es muy pobre. De verdad tienes que pensarlo bien. ¿Qué estás dispuesto a hacer para complacerme a cambio de recursos? Sonreí con suficiencia. Ah, lo pensaré. Ignoré a Riker. Ayudé a mi papá a cerrar el cubículo y me fui a casa. Papá. ¿Vino alguien hoy a comprar libros usados? Mi papá señaló una nota sobre la mesa. Un tal Julián vino a preguntar precios. Miré el número de la nota y suspiré aliviado. Luego me puse unas zapatillas blancas. Tomé mi tarjeta y corrí a la cabina telefónica. En mi vida anterior, me entregué por completo a ayudar a Riker. Al final, me convertí en un simple trampolín para él y Selena. Pero esta vez haré planes para mí. Voy a encontrar a alguien que no pueda compararse conmigo. Y juntos derrotaremos a Riker y dudaremos de un Tsinghua Pekín para investigar de verdad. Cuando se conectó la llamada, el chico del otro lado se rió entre dientes. Su voz era clara y firme. Completamente diferente de la vibra enfermiza que desprendía en la escuela. Me quedé paralizada. Olvidé hablar por un momento. Tú también querías entrar al departamento de física de Tsinghua en tu vida anterior. Su agradable voz finalmente rompió el silencio. Miré el otro número de la nota y respondí en voz baja. Tu puntuación en el examen de prueba esta vez es mejor que la anterior. Si quieres entrar al departamento de física. Todavía necesitarás mis apuntes. Bien. Pagaré cualquier precio por tus apuntes. Volvió a sonreír. Su sonrisa era aún más encantadora que en la vida anterior. La persona con la que hablaba era Julián. El hijo del hombre más rico de nuestra provincia. De hecho, sus calificaciones eran mucho mejores que las de Riker.
pero debido a su mala salud. Con frecuencia tenía que ausentarse. A menudo faltaba a exámenes y rara vez asistía a clases, más de 3 veces por semana. En esta vida. Me fijé en él mientras miraba los resultados del primer examen de prueba. Obtuvo 290 puntos en ciencias, solo 5 puntos menos que yo. Pero su puntuación en inglés fue de solo 50. Ni siquiera pasó. Sus notas en chino y matemáticas fueron exactamente 60. Unas cifras curiosamente pulcras. En la vida. Riquer dijo una vez que la persona a la que más temía académicamente era Julian. Porque cuando Julian tenía 15 años, ya había recibido una invitación para unirse al programa de jóvenes talentos de la USDC. No solo era el ídolo de la escuela, sino también un genio de primer nivel. En aquel entonces pensé que Riquer solo bromeaba y no tomaba a Julian en serio. Pero después de morir, mi alma regresó a mi antigua escuela. Escuché a los profesores recordando. Dijeron que era Julián. Como yo. Era un estudiante destacado que deliberadamente bajaba sus calificaciones en los exámenes. Pero debido a su mala salud y a que me perdió como competidor después del primer examen simulado, abandonó el examen de admisión a la universidad y se dedicó a los negocios. Así que después de renacer, quería hacer equipo con él. ¿Cuándo piensas decirle a Riquer que entraste a Tinsua? Durante un descanso entre clases. La mirada fría de Julian brilló de calidez al encontrarse con la mía. No hay prisa. Arqueé una ceja. Pero aún no me has demostrado sinceridad en esta relación. Julián sonrió con suficiencia. El poder de la enfermedad había sido reemplazado por un rubor saludable. Su sonrisa era como la de un niño salido de un cómic. No te preocupes. Cuando llegue el tercer examen simulado, me aseguraré de que brilles aún más. Busqué a Julián por sus habilidades académicas. Pero el hecho de que él, con recuerdos de su vida pasada, que aún así eligiera encontrarme me sorprendió mucho. Lo que no podía entender aún más era yo. Podría haber interceptado mi recomendación de Tinsua cuando presenté la solicitud. Entonces, ¿por qué renunció a la admisión garantizada y optó por presentar el examen nacional de admisión a la universidad? ¿Por qué seguirme la corriente solo para arruinar el sueño de Riquer? El tiempo pasó volando. Y pronto llegó el tercer examen simulado. Julián y yo nos guardamos nuestras calificaciones a propósito. Quedó en el puesto 120 del grado. Mientras estuve fuera del top 50, nuestros resultados fueron mucho peores que los de Riquer y Salinas. Eso les hizo creer que con un poco más de esfuerzo podrían obtener el mejor puntaje en el examen nacional, o en Tinsua o en la Universidad de Pekín juntos. Fue por esta época que la universidad anunció un cambio en el proceso de solicitud. Las solicitudes universitarias de este año utilizarían un modelo de puntaje estimado. Todos tendrían que calcular sus puntuaciones inmediatamente después del examen y completar sus solicitudes rápidamente. Esto ya dificultaba el proceso. Pero lo que les causó a Riquer y Salina un dolor de cabeza aún mayor fue. El director les recordó a los 10 mejores estudiantes del tercer examen simulado. Este año nuestra provincia solo tenía 2 plazas garantizadas en la Universidad Tinsua de Pekín. Una ya había sido utilizada por el proceso de recomendación. Riquer y Salina, que planeaban ir juntos a Tinsua, volvieron a fijarse en mí. Eyara. ¿No dijo el profesor antes que si hubiera una plaza garantizada, sin duda estarías en la lista? Pero te voy a llevar a estudiar al extranjero, ni siquiera necesitas esa recomendación. ¿Qué tal si hablas con la profesora y le das tu lugar a Salina? Te lo agradecerá. Y yo también te trataré mejor. Le solté la mano. Lo miré con calma. Pensé, Tat. Ni siquiera él podía soportar las tonterías que soltaba. Me menospreciaba por ser la hija de un pescadero. ¿Cómo iba a ir al extranjero conmigo y tratarme bien? Quizás era demasiado serena. Porque Riquer se quedó aturdido por un momento. Justo entonces el director se acercó y dijo: Eyara. La lista de recomendaciones ha pasado la revisión final. Ve a la sala de transmisión y anúnciala para animar a los demás. Asentí. Caminé hacia la sala de transmisión.
Y con calma leí los resultados de las recomendaciones de algunas universidades de primer nivel. Entonces dije, en 1997, la escuela secundaria Huajiang confirmó oficialmente la admisión de un estudiante a la Universidad de Tinsua. Aplaudan a los estudiantes que se ganaron la recomendación. Antes de terminar, Riquer ya estaba negando con la cabeza. ¿Cuándo se anunció el resultado de la recomendación de Tinsua? ¿Por qué no me informaron? No me digan que este anuncio fue manipulado entre bastidores. Incluso Salina entró corriendo a la sala de transmisión para interrogarme. Me preguntó si realmente habían robado el anuncio de la recomendación mediante alguna operación clandestina. Me parecieron ridículos. La escuela nunca ocultó nada durante la semana del anuncio. Simplemente pasaron todos los días pegados, ignorando por completo el proceso de recomendación. Aunque hubieran prestado atención, no habría importado. Porque ninguno cumplía los requisitos. Cuando Riquer no pudo obtener respuestas de mí, fue con el director y armó un escándalo. Exijo que se vuelva a publicar la lista de recomendaciones de Tinsua. Salina y yo también queremos ser consideradas. No pude evitar reírme. El director sacó la lista de candidatos y me miró. Alara. ¿Por qué no le dices si cumplen los criterios? Riquer me miró fijamente. Bajó la voz. Cuéntanos algo bueno de nosotros. Quizás el director añada una plaza más. Así Salina aún tendrá una oportunidad. Pero las recomendaciones para Tinsua las decide la propia universidad. El director de nuestra preparatoria no tiene esa autoridad. Esto fue cosa de Riquer. El niño rico mimado. Nunca lo entendía. Sosteniendo un bolígrafo rojo. Marqué los criterios de recomendación en el expediente y dije con frialdad, Salina se compró su entrada a nuestra escuela. Sus calificaciones ni siquiera alcanzan el estándar para la clase avanzada. Ella no es elegible. En cuanto a ti, tus calificaciones están desequilibradas. No has participado en ninguna olimpiada. Y no tienes inventos ni puntos extra. Antes del segundo examen de prueba, ni siquiera estabas entre los 50 mejores. Temía que no creyera lo atrasado que estaba. Le pedí al director que buscara los expedientes académicos de los estudiantes recomendados de los 2 últimos años. Cada uno tenía montones de certificados. Riquer frunció el ceño y le agarró la mano a Salina. Salina. Si tu puntuación en el examen de admisión a la universidad es unos puntos inferior a la mía. Déjame ir a Tinsua. Salina parecía agraviada. De ninguna manera. Yo también quiero ir a Tinsua. Me reí entre dientes. Estos dos ni siquiera habían conseguido un lugar. Y ya estaban peleando por ello. La recomendada debe ser Athena, de 3er grado. Vamos a buscarla y pedirle que ceda el puesto para que podamos ir juntas. Al final, Salina lo pensó y le dio esa sugerencia a Riquer. Salieron furiosos de la oficina del director y fueron a la clase de 3º a molestar a Athena. Pero Atenea tenía una personalidad fuerte. No toleraba las tonterías. Inmediatamente señaló la nariz de Riquer y estalló. Riquer. Que seas despreciable no significa que todos los demás sean como tú. Relájate. No soy como si nunca arruinaras el futuro de mi amiga de la infancia, solo por una estudiante de intercambio. Su voz era fuerte. Todos en el pasillo la oyeron. Riquer. Temía que revelara toda la verdad y yo me enterara. Rápidamente le tapó la boca y la arrastró a la clase 3 para hablar en privado. Porque después de que las notas de Salina mejoraron, ella siempre se enfadaba delante de todos. Me metí en problemas con King B. Ya estaba en el bolsillo por ella. Su actitud de alto perfil empezó a molestar a algunos compañeros. Pronto, la gente empezó a indagar en los detalles entre ella y Riquer. Cuando mencionaron cómo Riquer cambió de escaño y elogió públicamente a Salina como la candidata perfecta esposa, poco a poco empezaron a creer que su historia sobre llevarme al extranjero para continuar mis estudios era solo una mentira. Viendo la verdad acercándose. Riquer se puso nervioso y empezó una pelea con unos chicos. Cuando la tutora se enteró, me pidió que fuera a hablar con Riquer. Alara. Explícales. No te mentí.
Riquer me gritó que lo apoyara. Sostuve mi libro. Pero no respondí. Riquer se enojó aún más. Alara, ¿por qué no me ayudas? No olvides que la situación actual de tu familia se debe a mi papá. No lo habría recordado si no lo hubiera mencionado. Mi papá terminó así por culpa de su padre. Lo miré y le hablé con frialdad. Sí. La razón por la que mi papá vende pescado ahora es gracias al tuyo, Riquer. Nunca podremos volver a ser amigos. Ve a buscar a tu pareja ideal, Salina, y entren juntos en King B. Quizás mi libro era demasiado frío. Porque Riquer no tenía nada que decir. En cambio fue Salina quien intentó hacerse la víctima. Alara. ¿Cómo pudiste decir eso? La gente pensará que me interpuse entre tú y Riquer. Me burlé. Salina. Si de verdad no pasa nada entre tú y Riquer, eso influye en tus calificaciones del examen de admisión a la universidad. No puedes pedirme que haga eso. Eso es solo acoso. Salina rompió a llorar. Riquer la abrazó nervioso. Intentaba consolarla mientras me miraba fijamente. Me pidió que me disculpara. Lo ignoré por completo y caminé hasta el final del pasillo. Donde Julián y yo intercambiamos libros. En el momento en que sus finos dedos tocaron el libro. La cortina blanca junto a la ventana del pasillo se mecía con la brisa. Nos envolvió a los dos y dejó atrás el mundo. Contento con el impulso de Atenea, preguntó. Arqueé las cejas. ¿Eso es todo? No es suficiente. Se rió entre dientes. Su gran mano envolvió la mía mientras sonreía radiante. El resto de la sorpresa se la daré el día del examen. El día del examen de admisión a la universidad, varios supervisores de otras provincias estuvieron presentes en el lugar del examen. Tenían fotos de identificación de cuando los estudiantes se matricularon por primera vez y los inspeccionaron a todos cuidadosamente. No tardaron en notar un problema con Salina. En su foto, Salina tenía un lunar junto al labio y los ojos notablemente más grandes. Pero la chica que usó el nombre de Salina para la prueba no tenía esos rasgos y parecía mucho mayor. Los supervisores llamaron inmediatamente a seguridad. Aterrorizada, la chica confesó en el acto. Le pedí 1000 yuanes a Salina para que hiciera el examen. Dijo que tenía que obtener una puntuación lo suficientemente alta para el King B. Aspiraba a la única plaza disponible. El escándalo de trampas de Salina causó un gran revuelo. La escuela la descalificó inmediatamente de los exámenes. Ella se arrojó a los brazos de Riquer. Llorando sin parar. Rogándole que tampoco se hiciera la prueba y que se quedara con ella. Pero Riquer dudó. Convenció suavemente a Salina, diciéndole que al menos terminaría el examen por la experiencia. Salina se sintió decepcionada, pero no soportó enojarse con él. Así que se volvió contra mí. Después de la sección de ciencias del examen, apareció en el puesto de mariscos de mi papá con un grupo de gente. Me señaló la nariz. Y amenazó. Alara. Hueles a pescado, no importa lo bien que te vaya en el examen. A Riquer no le caes bien. Y ahora que su padre va a recuperar el puesto de mariscos. Será mejor que tú y tu padre se vayan. Era muy agresiva. Intentó echar a mi padre del mercado. Todos a nuestro alrededor pusieron los ojos en blanco con asco. Justo cuando parecía que iba a destrozar nuestro puesto, alguien apareció en el mercado. Julián. Salina se quedó paralizada al verlo. Después de que Julián y yo nos uniéramos. Le pedí que usara los contactos de su padre para investigar la verdad de hace 18 años. El padre de Riquer es quien perdió todo su dinero jugando hace 18 años. Julián me lo contó en serio. Me entregaste los archivos del caso. Pero la abuela de Riquer se arrodilló frente a tu padre y le rogó con su vida que los ayudara. Tu padre no tuvo más remedio que vender todo lo que tenía para pagar la deuda de la familia de Riquer. En ese momento. Por fin lo entendí. Mi padre perdió su fortuna por culpa de ellos. Mi madre dejó a mi padre porque se vio obligada a comprar a la familia de Riquer. Recibieron ayuda de mi padre, pero no dieron nada a cambio. En cambio, se aprovecharon de su bondad.
Vincularon su vida a la de ellos con un puesto de mariscos y un compromiso de la infancia. Justo entonces, Riquer llegó. Rodeada de empleados del negocio familiar, no preguntó qué había pasado. Intentó echarnos a mi papá y a mí. Mi papá alquiló este puesto. Ahora dice que ya no se puede vender aquí. Nos dijo que saliéramos. Pero Julián se paró frente a mí y le dijo a Riquer: el contrato de arrendamiento que firmó tu padre tiene problemas legales. La familia Julian ya lo ha denunciado a las autoridades. A partir de ahora, la familia Julian se hará cargo oficialmente de este mercado. Esa última frase hizo palidecer a Riquer. Los vendedores del mercado y mi padre se quedaron atónitos un instante y luego estallaron en vítores. Porque bajo la familia de Riquer habían estado reprimidos durante años. El informe de Julián fue su salvación. El padre de Alara. Dijo Julián. Mi papá te reservó una sección especial de mariscos en nuestro supermercado de Hink City. Así que cuando Alara empiece la universidad allí, puedes hacer negocios y estar cerca de ella. Le dio a mi papá otra gran sorpresa. Mi papá, siempre humilde, no se atrevió a aceptar. Julián me miró. Luego me explicó: Alara me ayudó con mis estudios. Gracias. Entré en King B. Es la forma en que nuestra familia nos agradece. Al oír eso, mi papá finalmente se relajó y asintió. Todos los vecinos vinieron a felicitarlo. Y mi papá sonrió tímidamente, diciendo que organizarías un festín cuando llegara la hora de la admisión. Y en ese momento vi a Riquer y a Selena. Parecían completamente humillados. Me sentí genial. Regresar a esta segunda vida. Por fin vi a Riquer perder su orgullo. 10 días después de que se publicaran los resultados del examen, mi padre ofreció un banquete para agradecer a los profesores. Y fue entonces cuando irrumpió Riquer. Ni siquiera se estaba preparando para repetir curso. ¿Por qué estaba aquí causando problemas? Le di una bofetada. Se le pusieron los ojos rojos de ira. Y me gritó: Alara, traidora desagradecida. Vine a advertirte que te mantengas alejada de Julián. Ese tipo es peligroso. ¿Sabes siquiera lo que me hizo? A mi papá. ¿O nos engañó? Eres tan idiota que te venderán sin darte cuenta. Había invitado al director y a los profesores a mi banquete, no un lugar para dramas. Así que eché a Riquer. Al darme la vuelta, choqué con Julián. Levantó una ceja fingiendo estar herido. Tu amigo de la infancia me acaba de insultar. ¿Cómo piensas compensarme? Le agarré la mano y lo llevé a un pasillo tranquilo. Luego, de puntillas, le di un beso rápido en los labios. La escarcha en sus ojos se derritió al instante, reemplazada por la centelleante luz de las estrellas. Igual que en su vida anterior. Nuestra escuela produjo estudiantes admitidos en Tsinghua y la Universidad de Pekín. Cuando Julián y el mío aparecieron en el cuadro de honor, la cadena de televisión provincial incluso vino a entrevistar a la escuela. El director se mostró visiblemente orgulloso al hablar de Julián y de mí. Pero cuando le preguntaron sobre Selena y su escándalo de infidelidad, la atmósfera cambió. Todos vieron a Selena y a Riquer como ejemplos de advertencia. Una prestigiosa escuela preparatoria privada no quería arriesgarse a arruinar su reputación. Así que rechazó las solicitudes de Riquer y Selena de repetir el último año. Pero sí estudiar en el extranjero. Todavía necesitaban aprobar los exámenes IELTS o TOEFL. Riquer solía recurrir a mis apuntes para estudiar. Ahora, sin mí. Escuchar a profesores extranjeros fue como descifrar un idioma extranjero. Alara. Somos novios de la infancia, tienes que amarme y salvarme. Riquer, sin pudor, trajo a Selena para que me lo rogara. El trato es el siguiente: dame clases particulares a Selena y a mí hasta que aprobemos el IELTS y el TOEFL. Después de eso puedes ir a Tsinghua o Pekín. Si no tengo título, terminaré apretando tornillos en una fábrica. Viendo lo mandón que seguía siendo, solté una risa fría. Si quieres clases particulares, sé sincero. Empieza por devolver el dinero que tu padre le pidió prestado al mío.
Riquer frunció el ceño. Parecía preocupado. Mi padre está siendo investigado. No puede devolver el dinero ahora mismo. Su padre no pudo pagarle al mío, pero de alguna manera aún tenía tiempo y recursos para prepararse para estudiar en el extranjero. Me enojé y saqué papel y bolígrafo. Si no puedes pagar la deuda, escribe un pagaré. El rostro de Riquer se ensombreció. Y Selena empezó a quejarse a su lado. Alara, ¿no te estás pasando? Ya estoy siendo amable comparado con lo que me hicieron. Me burlé. Miré fríamente a Riquer. No te denuncié por defraudarme, eso ya es mostrar compasión como es compañero de clase. Riquer palideció al oír hablar de un informe. Tras discutirlo con Selena, finalmente cedió y escribió un pagaré. Incluso estampando su huella. Alara. He escrito todo lo que querías. Ahora dame tus apuntes de inglés, dijo intentando sonar amable. Y mañana empieza a darnos clases particulares en mi casa. Guardé el pagaré con cuidado. Luego me encogí de hombros. Lo siento. Me mudo a Pekín mañana. No tengo tiempo para darte clases particulares. Con eso, le cerré la puerta en la cara. Riquer salió disparado. Gritando como un loco. Alara. ¿Te atreves a jugar conmigo así? Has cambiado. Ya no eres la chica que amaba. Te odio. Me burlé fríamente. ¿A eso le llamaba amor? Y su amor era realmente repugnante. Cuando le di el pagaré a mi papá, Julián estaba cortando manzanas. Le quitó el corazón con cuidado y me llevó una rebanada a los labios. Riquer dijo que te ama. Murmuró. Un poco malhumorado. Me quedé helado. Era Julián. ¿Celoso? Ojalá pudiéramos graduarnos mañana. Dijo tomándome la mano. Su palma estaba caliente. Sus palabras me pusieron nervioso. Pregunté sin comprender. ¿Por qué? Julián sonrió, se llenó de lágrimas y susurró, para poder ir con tu padre y decirle que quiero casarme contigo. Lo miré fijamente y no pude evitar recordar su frágil figura de la vida anterior, apenas capaz de caminar con firmeza. Sin pensarlo, lo solté. Julián. Eres tan débil. ¿Acaso puedes casarte? Su rostro se ensombreció. Y me besó la frente como si me castigara. Espera a que cumplas 20, te mostraré exactamente lo débil que soy. Cuando cumplí 20, Julián realmente demostró que no era débil. Y no se parecía en nada a Riquer. Me respetaba. Me apreciaba. Nunca intentó reprimirme ni menospreciarme. Ni siquiera en ese momento. Me dejó tomar la iniciativa. Entonces, sin él. Me abrazaba con ternura y me preguntaba con la voz más pura, ¿nos casamos? No quería casarme demasiado pronto. Pero nuestros padres no estaban de acuerdo. Así que el día de mi 21º cumpleaños, nos comprometimos por insistencia suya. Cuando intercambiamos anillos, Julián me arrastró con picardía a comprar helado. Le di un mordisco. Me besó. Nuestro cariño no molestó a nadie. Pero a Riquer sí. ¿Quién ahora trabaja de barrendero? A llorar. Alara. ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo ahora mismo? La expresión de Riquer era como si lo hubiera traicionado. Me aferré al brazo de Julián y levanté la mano a propósito para mostrar mi anillo de compromiso. Estamos comprometidos, hagamos lo que hagamos, está perfectamente justificado. Riquer se enfureció con mis palabras. Fuiste mi prometida de la infancia. ¿Cómo puedes estar comprometida con otra persona? Y Julián hizo que mi padre fuera encarcelado. Me hizo perderlo todo. Es mi enemigo. Alara. Termina con él y vuelve conmigo. Antes de que pudiera responder, Julián levantó el puño y le dio un fuerte puñetazo a Riquer en la cara. Fue la primera vez que Riquer vio el lado feroz de Julián. Se agarró la cara. Aturdido. Entonces, un suspiro sordo. Como un niño. Lloró. Alara. Me duele. Me duele mucho.
Julián frunció el ceño y me mostró la mano. Tiene la piel tan gruesa que tengo las manos rojas. Miré sus dedos enrojecidos y sentí un poco de pena por él. Le soplé suavemente. ¿Se siente mejor? Julián asintió. Luego me abrazó. Se volvió fríamente hacia Riquer. Dijo, Alara es mi prometida ahora. Aléjate de ella. O le entregaré todas las pruebas que tengo a la policía. Riquer se quedó atónito ante las palabras de Julián. De vuelta en el apartamento, le pregunté a Julián qué pruebas tenía contra Riquer. Julián me pellizcó la nariz y sonrió con dulzura. Es demasiado asqueroso. Es mejor no saberlo. Así que no insistí. Pensé que ese sería el último drama de Riquer. Hasta que un día, después de mi clase de laboratorio, la vendedora de bocadillos en la entrada me detuvo. Me dio una nota. Alara, encontré la información de contacto de tu madre. Nos vemos en el campo en un resort cerca de Pekín. En mi vida pasada, le dije a Riquer muchas veces que lo que más deseaba era encontrar a mi madre. Pero nunca le importó. Cada vez que lo mencionaba, lo ignoraba. Nunca intentó ayudarme. Cuando llegué al resort, vi que Riquer ya se había puesto una camisa floral llamativa. Tenía un mal presentimiento. Alara. Sé que me odias por estar con Selena. Pero ahora me arrepiento de verdad. Riquer intentó agarrarme la mano. Me aparté con frialdad. No estaba enojado. En cambio, sonrió y dijo. Debiste haberme esperado en la universidad, no haber quedado con Julián. Me burlé. ¿Llegaste tarde? ¿Para que tú y Selena siguieran conspirando contra mí? Selena y yo solo estábamos bromeando. Siempre me has gustado. Dijo agarrándose el pecho dramáticamente. Hemos jugado juntos desde que éramos bebés. Nadie puede igualar ese vínculo. Lo miré sin decir palabra. Su profundo cariño era más falso que las lágrimas de un cocodrilo. Sé que nunca te gustó Selena. Así que ahora. Déjame demostrarte mi sinceridad. ¿Romperás con Julián? Mientras Riquer hablaba, de repente chasqueó los dedos. Entonces vi a dos hombres arrastrando a Selena. Cuando Selena me vio, no dejaba de sacudir la cabeza y murmurar nerviosamente. No tengo hijos. Yo quiero ir a casa. Déjame ir a casa. Se parecía exactamente a la aldeana loca que vi en mi vida pasada después de que me traficaran. Alara. Vendí a Selena a las montañas. Al verla perder la cabeza así, ¿no te sientes ni un poquito reivindicado? Los ojos de Riquer estaban llenos de malicia. Y su tono estaba teñido de locura. ¿Entonces ahora romperás con Julián y volverás conmigo? Miré su rostro deformado y negué con la cabeza con calma. Nunca volveré contigo. Riquer se burló con frialdad. Si no estás conmigo, entonces te venderé a las montañas también. Se abalanzó sobre mí. Lo esquivé rápidamente y saqué mi Nokia recién comprado para pedir ayuda. Riquer no entró en pánico. Inútil. Este es nuestro bastión. La policía no tiene ni idea de este lugar. ¿En serio? Un resfriado. De repente se oyó una voz aguda. En cuanto Riquer vio quién estaba detrás de mí, palideció. No sabía que Julián ya tenía pruebas sólidas que demostraban la participación de Riquer en la red de tráfico de personas. Inicialmente tuvo una sesión. Julián planeaba llamar a la policía él mismo. Pero en cambio me pasó una nota. Eso nos permitió trabajar juntos desde dentro y desde fuera. Y desmantelar toda la organización criminal de Riquer de un plumazo. La siguiente vez que vi a Riquer, estaba en un centro de detención. Había sido condenado a 25 años. Y parecía completamente agotado. Alara. Solo intentaba asustarte ese día. En realidad nunca quise venderte, dijo Riquer. Arrepentido. Crecimos juntos. ¿Cómo podría no gustarme? ¿Cómo podría hacerte daño? Escuchándolo. Me pareció ridículo. Riquer. En nuestra última vida. De verdad me vendiste por Selena. Mientras hablaba, Riquer abrió mucho los ojos.
Siguió murmurando. Imposible. Y de repente pensó en algo. Golpeó el cristal de la sala de detención. Gritando agitado. Alara. Me equivoqué. Me equivoqué de verdad. Perdóname, por favor. ¿De acuerdo? Pero no lo perdoné. Solo vine al centro de detención para ver su caída final. Al salir, un tren ligero empezó a caer. Julián me puso un paraguas encima. Me protegió mientras caminábamos. Después de un rato, se giró para mirarme. Alara. ¿Sabías que esta es mi segunda vez renaciendo? Dijo que pasó 3 vidas persiguiéndome. Y que nunca más me soltaría. Fin. Capítulo extra, la perspectiva de Riker. Soy Riker. De hecho, siempre me gustó Talara. Pero a diferencia de Julián, no la extrañaba en secreto. En cambio, la reprimí. La manipulé. La controlaba. Porque cuando tenía 8 años, ya sabía que la riqueza de nuestra familia provenía de mi padre, que desangró al padre de ella. En casa, mi padre solía decir, si quieres casarte con Alara, tienes que hacer que te siga como un perro. De lo contrario, si descubre cómo nos hicimos ricos, te odiará para siempre. Me prometió que ambos nos saltaríamos los exámenes de admisión a la universidad. Solo quería convertirla en mi fiel sombra. Después de la universidad, le daría algo de dinero y la haría quedarse en casa esperándome. Todo iba según lo planeado. Hasta que conocí a Selena. Selena era astuta y salvaje. Honestamente, tenía una obsesión sexual cumplida. No se le podía comparar a Alara. Pero no tuve más remedio que tratarla bien. Porque su madrastra loca era la madre de Alara. Selena me dijo que fue mi papá quien agredió a la mamá de Alara en ese entonces. Luego la vendió al papá de Selena. Inventaron la mentira de que la mamá de Alara abandonó a su familia. Solo para evitar que el padre de Alara me rastreara. Sentía asco. Cada vez que veía a Alara. No pude evitar recordar la locura de su madre. Me inquietó. Temía que Alara entrara en una buena universidad. Temía el día en que pudiera descubrir la verdad. Entonces me dejaría. Me odiaría. Así que decidí jugar con Selena. Le mentí a Amara para evitar que presentara el examen de admisión a la universidad. Pero Alara cambió de repente. La luz en sus ojos cuando me miraba se había ido. Paso a paso. Destruyó el futuro de Selena y el mío. Me hizo repetir el camino de mi padre. Me arrastró a una vida delictiva. Al principio. La odié por eso. Hasta que mencionó la reencarnación en el centro de detención. Entonces dejó escapar un suspiro apagado. Creo que lo entendí. Pero aún no le encontraba sentido. Solo quería. Iba a volver al último año. Y arrastrar a Alara de vuelta a mi lado. Durante nuestro periodo de descanso escolar por el divorcio. Mi esposo de repente se negó a seguir adelante. Rompió los papeles del divorcio. Me tomó de la mano. Y se ahogó. Claire. Renací. En mi vida pasada, no me di cuenta de cuánto te amaba hasta después de que te fuiste. No puedes dejarme. Lentamente aparté mi mano de su agarre, pronunciando cada palabra. Pero ya no te amo. Julián no creía que hubiera dejado de amarlo. Me apretó la mano con fuerza. El dolor me hizo intentar apartarme. Pero él me sujetó aún más fuerte. Claire. No puedo creer que no me quieras. Su expresión estaba llena de tristeza. Como si realmente hubiera perdido al amor de su vida. No tienes idea de cuánto te amo. Nos conocemos desde la infancia, hace 20 años. Llevamos 3 casados. Me negaba a creer que pudieras dejarme ir después de solo unos meses. Habló con absoluta seguridad. Convencido de que aún lo amaba. Incapaz de liberarme. Volví la mirada hacia la oficina. Se acercaba el invierno. Afuera del edificio. El viento aullaba. Las hojas amarillas crujían sobre el pavimento, igual que el frío en mi corazón.
Pero fuiste tú quien me traicionó. Julián se quedó paralizado. El pánico se reflejó en su hermoso rostro. Aprovechando el momento, retiré la mano con todas mis fuerzas. Mi muñeca pálida ya estaba roja y dolorida por su agarre. ¿Puedo explicarlo? Claire. Esa mujer biliosa me engañó. Siempre fingía ser pura e inocente. Después de nuestro divorcio y de mi vida anterior, finalmente vi su verdadera cara. Solo buscaba mi dinero y también me traicionó. Le di una bofetada. Su cabeza se giró bruscamente hacia un lado, con una marca roja floreciendo en su pálida mejilla. Lo miré fríamente despeinado. Todavía tienes un rostro hermoso. Mi corazón rebosa de odio. ¿Necesitas que te lo recuerde? Hiciste trampa. Tu ama está embarazada. No seas asquerosa. Me reí. Bajo su mirada de pánico, dije suavemente, ¿recuerdas? Eso fue lo que me dijiste. Por fin. Pude devolverle esas mismas palabras. Una vez pillé a Julian haciendo trampa. Fue en una sala privada de KGD. Corrí tras recibir un mensaje. Nunca imaginé que presenciaría esto. Allí estaba Julián. Sosteniendo a una niña en sus brazos. Sonriendo perezosamente. La besaba de vez en cuando. La habitación estaba llena de energía coqueta hasta que entré. Me apresuré a apartarlo. Solo para ser bruscamente arrojado a un lado. Retrocedí varios pasos tambaleándome. Casi caigo. La niña en sus brazos llevaba un vestido blanco. La protegió con fuerza. Y su delicado y hermoso rostro se asomaba entre sus brazos. Julián me sonrió provocativamente. Me frunció el ceño. Me regañó. Claire. Discúlpate. Claire. ¿Puedes dejar de portarte como una arpía? Llevamos tanto tiempo juntos. ¿No te sientes cansada? Solo quiero un poco de libertad. No puedes darme espacio. Todavía te quiero. ¿No puedes hacer la vista gorda? No seas asqueroso. En cuanto esas palabras salieron de sus labios, todos en la sala me miraron con lástima o burla. Mi tobillo. Se me torció por el empujón. Me palpita el dolor. Conteniendo las lágrimas, levanté la cabeza y pregunté, ¿tú eres quien hizo trampa? ¿Qué te da derecho a volverme la espalda? Ese fue sin duda el momento más humillante y patético de mi vida. Julián pareció recordarlo cuando su rostro palideció mortalmente. Movió los labios. Pero no salió ninguna réplica. Solo pudo mirarme con desesperación y derrota. No me creía sus tonterías sobre la reencarnación. Más bien, él y la señora se pelearon. Y ahora recordaba lo bien que lo pasaba conmigo. Abrí la puerta de la oficina. Por favor, vete. Ya solicité el divorcio. Si vuelves a entrar a mi oficina, llamaré a la policía. Julián protestó instintivamente. No, créeme, no nos vamos a divorciar. Espera. Lo arreglaré todo. Espérame. Al observar su figura alejarse, sentí una oleada de repugnancia sin precedentes. Un hombre que traiciona su matrimonio no tiene derecho a pedir otra oportunidad. Y es precisamente porque llevábamos tanto tiempo juntos que su traición me dolió tanto. En plena noche recibí una llamada de un número desconocido. La voz del otro lado era ronca y olía a alcohol. Tranquila, esposa. Te extraño mucho. ¿Puedes venir a buscarme? Era Julián. Había bloqueado todos sus contactos. No me di cuenta de que era él cuando entró la llamada. Estamos a punto de divorciarnos. No, no lo permitiré. Te amo. No quiero perderte. Te diré un secreto, de verdad regresé de una vida pasada. Acepté el divorcio en aquel entonces. Y después. Cada día sin ti era insoportable. Julián dijo que su mayor arrepentimiento fue haber aceptado el divorcio. Que para cuando él quiso volver conmigo me negué a darle ni una mínima oportunidad. Claire. Compartimos tantos años juntos. ¿Cómo puedes simplemente alejarte?
No importa cuánto lo intenté. Con cuánta desesperación te perseguí. Ni siquiera miraste atrás. Claire. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Lloró al otro lado de la línea. Esposa, por favor, no me dejes. Solo dame una última oportunidad. ¿De acuerdo? Exhalé suavemente. Casi inaudiblemente. Fue como si Julian lo oyera y se enganchara. Tenemos tantos recuerdos hermosos. Tantos años juntos. Claire. No puedes guardar eso. ¿De acuerdo? No. Me niego. Julián y yo éramos novios de la infancia. Crecimos juntos. Nunca nos separamos. Y todos nuestros momentos importantes transcurrieron en compañía mutua. Incluso cuando era niña, los mayores se burlaban de nosotros. Decían que estábamos destinadas a ser pareja en el futuro. Resultó ser una profecía. De verdad nos hicimos pareja. Justo después de los exámenes de admisión a la universidad. Vino a mí con un ramo de rosas brillantes y se confesó. La brisa de verano era suave. El niño llevaba una camiseta blanca. Llevaba el pelo rapado, tenía dedos especiales y durante el último año se veía guapo y animado. Me dedicó una gran sonrisa. Entonces apartó la mirada rápidamente. Evitando tímidamente mi mirada. Claire. Me gustas desde hace muchos años. Estemos juntos. Te trataré bien. Créeme. Mi corazón estaba lleno de alegría. Apreté los labios. Me ardían las mejillas. Asentí levemente. ¿Le había gustado en secreto durante años, y yo no había hecho lo mismo? Estuvimos enamorados durante 6 años. Siempre cariñosos. Aunque las familias adineradas suelen casarse por negocios. Nuestro matrimonio se sentía igual que en nuestros días de noviazgo. Siempre que tenía tiempo venía a casa a cocinarme. Nunca olvidaba nuestros aniversarios. Siempre preparaba los regalos con antelación. Me llamaba mi niña buena y decía que me amaría toda la vida. Estaba segura de que seríamos así de felices para siempre. Incluso me imaginé que envejeceríamos juntos. Convirtiéndonos en una pareja de ancianos con el pelo canoso. Nuestros amigos siempre se burlaban de nosotros. Decían que éramos la pareja más amorosa de nuestro círculo, como personajes de una novela romántica. Destinados a ser felices juntos. Pero al tercer año de matrimonio, empecé a notar que estaba cada vez más ocupado, ya fuera en viajes de negocios o de camino a uno. Y se estaba impacientando más conmigo. Cuando le pregunté tímidamente: ¿te vas de viaje de 3 meses? ¿No puedes quedarte en casa un rato más? Acabas de volver, ja. Explotó. Su rostro se ensombreció. Y tiró al suelo el contrato que estaba firmando. Tenía la mirada fría mientras gritaba. Sí, un rest chill. Estamos casados. Pero aún necesito libertad. ¿Puedes dejar de ser tan controlador? Me estás asfixiando. ¿Entiendes? Lo miré en shock. Mis ojos se enrojecieron lentamente. Julián pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Suavizó el tono. Me dio una palmadita en la cabeza y dijo con dulzura: tienes que entenderme. Estoy ocupado con el trabajo. Tú también deberías cambiar un poco. No quieras aferrarte siempre a mí. Esa noche. Siguió su viaje de negocios. Se llevó consigo a ese becario torpe del que siempre hablaba. Y esa noche descubrí que mi esposo de 3 años, mi amor de la infancia, me había estado engañando. Al principio. Cuando vi las publicaciones de Leela en Beibiao, me pareció absurdo. Leela era una bloguera de relaciones medianamente famosa con decenas de miles de seguidores. Su nombre le sonaba, Julian la había mencionado varias veces. Era la nueva becaria de verano, torpe y siempre contestona. Siempre le causaba problemas. La vi una vez cuando le llevé a Julián un caldo de pollo durante las horas extras. Tenía las mejillas rojas. Y parecía inocente y nerviosa al mirarme. Eres la esposa del presidente Julián, ¿verdad?
Eres exactamente como dicen los rumores, una mujer fuerte y capaz. Ayudé a aprender de ti. Ella me sonrió dulcemente. Julián siempre la mencionaba con un tono irritado. No te creerías la tontería que hizo esa becaria hoy. Me está volviendo loca. Estábamos ocupados con nuestros respectivos negocios familiares. Apreciaba el tiempo que pasábamos juntos. Cuando volvió a mencionarla un día, lo interrumpí. Molesta. Que la despidan. Si tuviera una becaria que siempre arruinara mi trabajo con los clientes. La habría despedido hace mucho tiempo. Julián parecía disgustado y cambió de tema rápidamente. Después de eso, nunca volvió a mencionar a Leela delante de mí. Pensé que era solo un pequeño obstáculo en nuestra relación que ya se hubiera deshecho de la becaria que le daba dolores de cabeza. Hasta que un día me topé con el babyao de Leela. Fue entonces cuando me enteré de que Julián no solo no la había despedido, sino que ya llevaban bastante tiempo juntos. Toda esa supuesta molestia que expresó era solo una excusa para ocultarme sus verdaderos sentimientos. Pero cuanto más intentaba ocultarlo, más evidente se hacía que se había enamorado de ella. Gastó generosamente para comprarle una casa, un nidito de amor secreto. En su babyao, Julián era maduro, confiable, y siempre cuidando de su torpeza, indulgente y amable. Incluso cuando cometió graves errores en el trabajo y todos pensaron que la iban a despedir, Julián la protegió. Vaya. Julián es un jefe estupendo. Pensé que esta vez ya estaba acabada. Pero él me defendió y me salvó. Una noche estaba en peligro y llamé a Julián. Recorrió media ciudad en coche para encontrarme. Se culpó por no haberme protegido. El día de San Valentín. Se lo confesé a Julián. Dijo que sí. Fue el día más feliz de mi vida. Los comentarios estaban llenos de elogios. Todos decían que el jefe maduro y la asistente linda y divertida eran la pareja perfecta. Todos preguntaban cuándo sería la boda. El dolor me invadió el pecho como una marea. Casi no aguantaba la tentación de desplomarme en el suelo. No quería creerlo. No quería admitir que el protagonista masculino de esta historia de amor era Julián. El hombre con el que había crecido durante más de 20 años. El hombre con el que estuve casada durante 3 años. Pero en las fotos de Leila de artículos de lujo vi su muñeca por accidente. Y la silueta borrosa de él cocinando en la cocina, aunque ella nunca mostró su rostro. Supe al instante que era él. Lo conocía demasiado bien. Resultó que durante todas las veces que había sido frío conmigo, ya le había entregado todo su amor a otra persona. Tras enterarse de la aventura, caí en un pozo de profundas dudas. Tantos años de amor que no pude evitar preguntarme si era porque no era lo suficientemente buena. ¿Era mi personalidad? ¿Mi físico? ¿Fue por eso que Julián dejó de amar? ¿Por qué se enamoró de otra? Como una loca. Destrocé todo en la casa. Descalzo. Me quedé de pie en medio del desorden, con el pelo despeinado. Pálido. Como un alma perdida sin a dónde ir. Julián, ¿qué me pasa? ¿Qué hice mal? Hemos sido novios de la infancia durante tantos años. Llevamos 3 años casados. ¿Por qué me traicionaste? No dijo ni una palabra. Solo bajó la cabeza y me dejó desahogarme. Lloré hasta quedar exhausta. Jadeando, solo entonces me abrazó con ternura. Su tono era tierno. Pero cruel. ¿Sabes? Lo que más odio es nuestro pasado. Desde niño. Nunca he tenido libertad. Tuve que vivir según las expectativas de mis padres, incluso casarme estaba bajo su control. Solo quería respirar. Sentirme viva. Solo cuando estaba con Lila sentía que realmente vivía. Que era libre. Pero Claire. Todavía te amo. No te preocupes. Lila no afectará nuestra relación. Solo me la quedo. Eso es todo. Quizás todavía amaba a Julián. Quizás el costo irrecuperable de nuestros años juntos fue demasiado alto.
Quizás simplemente no podía aceptar ser la perdedora en esta relación. Intenté todo lo posible para traerlo de vuelta a casa. Para que cortara lazos con Lila. Me puse histérica, irreconocible. Pero lo único que obtuve a cambio fue su creciente indiferencia. Ya ni siquiera volvía a casa. Prefirió vivir en el apartamento que le compró a Lila. Lila incluso me delató en WeChat. Burlándote de mí. Hermana. En lugar de aferrarte a alguien que no te ama. ¿Por qué no lo liberas? Julián solo me ama a mí. El que no ama es el verdadero tercero. Julián lo ha pasado mal estos últimos años. Déjalo ir. Lo cuidaré bien por ti. Pero fue él quien me lo confesó primero. Él fue quien me dijo que me amaba. Me propuso matrimonio. Un día en el trabajo. Escuché a unos empleados hablando en la sala de descanso. ¿Crees que le pasa algo a la presidenta Claire? Últimamente se ve muy agotada. Sí. Parece rara. Es mi modelo a seguir. Tiene mucho talento, pero está muy drogada con absenta. Y creo que ha perdido la confianza. En el salón. Me miré en el espejo y vi mi reflejo pálido y demacrado como un fantasma. No era yo. Fue entonces cuando finalmente desperté. Soy excelente. Hermosa, obediente. Capaz. No tengo por qué sentirme inferior. No fui yo quien hizo algo malo. Julián lo era. Traicionó nuestro amor. Decidí que quería el divorcio. El día que envié los papeles del divorcio, lo llamé y le dije claramente, ya no te quiero. Asegúrate de firmarlo. Felicidades. Tú y tu libertad ya pueden volar hacia el ocaso. Me desperté de un sueño en el que volvía a pedirle el divorcio a Julián. Me dolía la cabeza cuando me levanté y miré la hora, las 6 de la mañana. Solo habían pasado 2 horas desde que me llamó borracho en plena noche. Me quedé un rato en la cama. Pero no pude volver a dormirme. Así que me levanté y me lavé la cara. Me quedé mirando fijamente al espejo. La mujer que estaba dentro estaba pálida. Pero sus ojos brillaban. Forcé una sonrisa. No pude evitar pensar en cómo perdí el control cuando me enteré de la aventura de Julián, no solo una vez. Sino una y otra vez. Exigiendo explicaciones como una loca. Todo parecía otra vida. Me eché agua fría en la cara. Intentando volver a la realidad. Creí que con el tiempo lo superaría por completo. Lo que no esperaba fue que al abrir las cortinas de la sala, allí estaba. Un coche negro familiar. Julián estaba de pie delante con ropa informal. Un cigarrillo entre los dedos. Su hermoso rostro se llenó de impaciencia. Presintiendo algo. Levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Entonces sonrió alegremente. Buenos días, cariño. Él articuló. Te amo. Asqueroso. Absolutamente asqueroso. Cerré las cortinas de golpe. Sentí náuseas hasta el punto de vomitar. Cuando bajé para irme a trabajar, tenía la cara pálida y cenicienta. Julián, ni mocanao. Apestaba a alcohol. Me acerqué como un cachorro lamentable, ansioso pero cauteloso. ¿Tienes hambre? Preparé el desayuno. ¿Quieres probar? ¿Vas a la oficina? Te llevo. ¿Te estamos preguntando últimamente? ¿Has bajado de peso? Respiré hondo y me detuve en seco. Lo fulminaste con la mirada. ¿No has tenido suficiente? ¿Crees que ahora me darás pena? Lo dije claramente por teléfono, no hay vuelta atrás. Tú me rompiste primero. No puedo perdonar eso. Bajó la mirada. Apretó los labios con fuerza. Ojos bajos como los de un perro regañado. Solo quiero decirte que te amo. Que quiero una oportunidad más. Lo digo en serio. Solté una carcajada. Negé con la cabeza ante lo absurdo que era. ¿Por qué debería darte una oportunidad? Fuiste tú quien me hizo trampa. Dijiste que estabas harta de mí. Que te estaba asfixiando. Que te habías enamorado de otra.
Ahora por fin te doy la libertad que suplicabas y dices que estás enamorado de mí. Julián. No puedo creer que no me diera cuenta de lo descarado que eres. Me giré para irme. Pero su voz tembló detrás de mí. Créelo o no. De verdad que volví de otra vida. Te amo. Después de perderte. Ya no podía vivir. Me dejaste en mi última vida y casi pierdo la cabeza. Ni siquiera miré atrás. Le respondí igual que él. Y luego, muérete. Antes, lo amenacé con suicidarme para que terminara con Lila. Me dijo que también me muriera. Preocupado de no haberme oído bien, lo repetí amablemente. Adelante. Pero no mueras delante de mí. Detrás de mí. Se quebró. Su voz se volvió frenética. Cada palabra, la primera que pronunció entre dientes. No, no puedo. Si pierdo a Claire, volveré a estar sola. Todos me dejarán. No puedo dejar que la empresa quiebre. No puedo divorciarme. Creí haber oído mal. Mis pasos vacilaron. No me lo esperaba después de que Julian apareciera esa mañana. Por la tarde mi secretaria llamaba. Tartamudeando. La presidenta Claire. Abajo hay una señorita Go que exige verte. De fondo. Podía oír a una chica gritando. Cuando se abrieron las puertas del ascensor en el primer piso, vi a Lila rodeada de seguridad. Intentó abrirse paso hacia el ascensor, pero siempre se lo impedían. Kevin, curioso, cumplió mi deseo. Ella gritó en el vestíbulo lleno de gente. ¿Dónde está Claire? Quiero verla. Dile que baje ahora mismo. Es una zorra. Seguro le dijo algo a Julián. Si no, ¿por qué de repente ya no me querría? Me vio de inmediato. Su hermoso rostro se contorsionó de odio mientras me miraba fijamente. Claire. ¿Qué le dijiste a Julián? ¿Por qué de repente dijo que quería cortar lazos conmigo e incluso recuperar todo lo que gastó en mí? Perra. Intentó abalanzarse sobre mí. Golpearme. Pero los guardias de seguridad la sujetaron con fuerza, impidiéndole moverse. Solo pudo mirarme con odio. Todos en el vestíbulo fingían estar ocupados. Pero en realidad, todos nos estaban escuchando a escondidas. Al escuchar sus palabras desvergonzadas, no pude evitar reír. Si mal no recuerdo. Julián y yo seguimos legalmente casados. ¿Verdad? Solo eres una amante. ¿De dónde sacas la cara para hacerme una escena? Eres la otra mujer. Todo lo que gastaste era patrimonio conyugal entre Julián y yo. ¿Cómo puedes disfrutarlo tan descaradamente? Su rostro se puso rojo de furia. Y cuando notó el desdén y los susurros de todos a su alrededor. Su expresión se volvió aún más cruel al mirarme. ¿Qué haces aquí? El rostro de Lila se iluminó al voltearse y ver a Julián. Parecía lastimera y dijo. Julián, te amo de verdad. Por favor, no me dejes. Solo te tengo a ti, lo sabes. Pero Julián ni siquiera la miró. En cambio, me miró fijamente. ¿Estás bien? Miré a los guardias de seguridad. Y ellos, de inmediato y obedientemente, impidieron que Julián se acercara. Julián, Julián. Controla a tu amante. Hasta que se firmen los papeles del divorcio. No dejes que vuelva a aparecer frente a mí. Fue entonces cuando pareció notar por fin la presencia de Lila. Frunció el ceño y preguntó. ¿Por qué estás aquí? Los ojos de Lila se pusieron rojos mientras se mordía el labio. Te extrañé. Julián. ¿Por qué ya no me quieres? Se arrojó a los brazos de Julián. Llorando lastimeramente. Dijiste que me amarías. Que siempre estarías conmigo. Sin ti, yo tampoco puedo vivir. No pude evitar reír. Mi voz estaba llena de burla. Los tramposos y las amantes deberían irse a recordar a otro lugar. Fuera. El rostro de Julián se ensombreció. El cariño que sentía al mirar a Lila se había desvanecido. Lo reemplazó el asco. La apartó de un empujón y la tiró al suelo. Ayer lo dejé claro.
Se acabó. Se giró hacia mí. Ansioso. Explicando. Me mintió. Se hizo la inocente e ingenua. Dijo que no podía vivir sin mí. Lo tenías todo, dinero, una carrera y el amor de tu familia. Solo sentí pena por ella. Eso es todo. No te preocupes. He cortado con ella. Haré que me devuelva todo lo que gasté en ella. Me miró nervioso. Suplicando. Dame otra oportunidad. ¿De acuerdo? Después de todos estos años juntos. Ahora hablo en serio. Ya me encargué de ella. Julián me miró con lástima. Pero no sentí la más mínima compasión. Lo miré con la mirada vacía y le dije con frialdad, lo diré otra vez. Ya no te amo. Ya solicité el divorcio. Antes de que pudiera decir otra palabra. Le dije a seguridad que los echara a ambos. La mirada de Julián era intensa. Te demostraré que soy sincero. Puse los ojos en blanco. Cuando una vez me consumía la culpa. Intentando desesperadamente recuperarlo. Él me amaba. Y ahora que ya no lo amo, quiere demostrarme su amor. En el ascensor. Le dije a mi asistente, envíame las grabaciones de vigilancia del vestíbulo más tarde. Le entregué todo el caso de divorcio a mi abogado. Después de que Leila causara esa escena en la empresa, envié el vídeo de vigilancia a varios amigos en común. Todos atacaron a Julián y se turnaron para instarlo a divorciarse de mí. Julián los ignoró a todos. Con los ojos rojos murmuró algo. Pero la amo. Solo cometí un pequeño error. Si me perdona, lo compensaré. Eso enfureció a todos. Un amigo lo señaló y gritó, no puedo creerlo. Solía pensar que eras un hombre responsable. ¿Y así es como tratas a Claire? Tú eres el que la engañó. Presumiendo de tu amante en público. Pisoteando a Claire. ¿Ahora dices que te arrepientes? Demasiado tarde. De ahora en adelante. Julián seguía apareciendo a mi alrededor. Me traía flores y regalos. Yo también me iba. Desayuno. Lo rechacé sin piedad cada vez. Incluso contraté guardaespaldas. En cuanto se acercara, lo alejaría. Pero él no se rindió. Un día, incluso apareció en mi casa. Cuando volví del trabajo lo vi arrodillado en la sala. Con mis padres sentados en el sofá, furiosos. Perdí la paciencia y exploté. Julián. Tú fuiste quien me hizo trampa. ¿A quién intentas culpar? Mis padres siempre apoyaron mis decisiones. Desde el momento en que les dije que me había hecho trampa. Apoyaron mi decisión de divorciarme. Julián había crecido bajo su techo. Lo trataban como a un miembro de la familia. Pero ahora. Su calor se había convertido en frío. Se arrodilló en el suelo. Y lo miraron con ojos helados. Ni siquiera lo dejaron levantarse. Cuando entré. Mis padres se levantaron y nos dieron espacio para hablar. Antes de que mi papá subiera al estudio, me miró y dijo con solemnidad. No importa lo que decidas. Tu mamá y yo te apoyaremos. Me invadió una oleada de cariño. Miré al hombre arrodillado en el suelo. Dije cada palabra lenta y claramente, el niño murió. Ni siquiera lo supiste. Ya no te amo. ¿No puedes simplemente alejarte de mi vida? Al oír esto bajó la mirada y dijo en voz baja. Claire. En mi última vida. Después de que te fuiste. Cada día era una agonía. Gracias a Dios que esta vez volví a vivir. Aún no estamos divorciados. Aún hay tiempo para arreglarlo todo. Esta vez lo digo en serio. Haré lo que sea si me perdonas. Golpéame. Grítame. No me importa. No me dejes. Tomé un sorbo de té y miré a Julián con atención. Tenía la barba demacrada y estaba afeitado. Rostro pálido. La ropa que antes le quedaba perfecta ahora le colgaba suelta. Todo su cuerpo irradiaba derrota y miseria. Pero al mirarlo a la cara,
no sentí nada del cariño que antes sentía. Solo sentí repulsión. Este fue el hombre que, soltero y pálido, destruyó la relación que habíamos construido durante décadas. Lo corté. Dijiste que habías renacido. No te creo. Es verdad. Insistió. ¿Y qué pasó después de divorciarnos en tu vida anterior?, pregunté. Riendo entre dientes. Debió ser algo horrible. ¿Verdad? Porque cuando mencioné el divorcio por primera vez, ni siquiera intentaste detenerme. ¿Y ahora que has vuelto? ¿De repente no puedes dejar de perseguirme? No dijo nada. Solo me miró fijamente. La tristeza y el dolor se reflejaban en sus ojos oscuros. Claire. Por favor. Dame otra oportunidad. De repente le pregunté, si te doy una oportunidad, ¿cómo compensaría el dolor que sufrí al descubrir tu infidelidad? Digamos que de verdad renaciste si no lo hiciste. ¿No habrías sido ya feliz con Leila durante la época de descanso escolar tras el divorcio? Mientras sus ojos se llenaban de pánico y desesperación, sonreí. No puedo perdonarte. Porque si te perdono, entonces en esta relación, eres el único que me hizo daño. Sería yo. Cuando se fue. Sus pasos eran inestables. Y todo su cuerpo estaba envuelto en tristeza. Murmuró, si cuido de Leila. ¿Me creerás? Enseguida comprendí lo que Julian quería decir. Leila se volvió completamente infame. Julian enloqueció de venganza. Exponiendo todas las pruebas de que se había convertido en amante a sabiendas en línea. Incluso las envió a su escuela. Estaba en el último año de universidad. A punto de graduarse. Pero por culpa de Julián, es posible que ni siquiera obtenga su diploma. También era una influencer. Sus fans, al descubrir que la joven supuestamente pura era en realidad una trabajadora doméstica. Todos la dejaron de seguir y se volvieron contra ella. Julian incluso le exigió que le devolviera todo el dinero que había gastado en ella dentro de un plazo establecido. En un instante. Su vida quedó completamente arruinada. No importaba a dónde fuera. La gente la señalaba y la miraba con desprecio. En línea. La bombardearon con odio sus antiguos fans. Me llamó llorando. Su tono estaba lleno de resentimiento. ¿Estás feliz ahora? Claire. Ahora que he llegado a este punto. ¿Estás satisfecha? Mi vida está arruinada. Mis padres se avergüenzan de mí y se niegan a reconocerme. Me acabo de enamorar de un hombre que hice mal. ¿Es tener sentimientos un pecado tan grave? Gritó entre maldiciones. Debes estar muy orgulloso ahora. ¿Verdad? Jugando a largo plazo. Y ahora Julian se está volviendo loco por ti. Quiere volver a tu lado. Pero piénsalo, ¿qué sentido tiene ir tras de mí? Incluso sin mí. Habrá otra chica. Igual me engañará. Todavía encontrará a alguien más joven. El resto de sus palabras se convirtieron en insultos y maldiciones vulgares. La interrumpí. No lo perdoné. No estoy decidida a divorciarme de él. Esto no es una retirada estratégica. Lila se quedó en silencio. Un pensamiento que no podía creer cruzó por su mente. Lo confirmé. ¿Crees que me estoy vengando de ti? ¿Por qué no puedes culpar al que empezó todo? Colgó de golpe. Me quedé mirando la pantalla un rato. Luego apagué el teléfono y volví al trabajo. Después de bloquear varios números de Julián, dejó de llamarme. En su lugar, empezó a enviarme mensajes desde otros números. Con un tono cauteloso y un dejo de autocomplacencia. ¿Viste las noticias? Lila está completamente arruinada. Su escuela está a punto de expulsarla. Ella fue quien afectó nuestra relación. Me aseguraré de que pague. Solo dame otra oportunidad. ¿Estás más feliz ahora? Respiré hondo. Claramente Edinja percibía mi obsesión. Era él quien quería venganza. Aún así, él intentaba culparme de todo. Él fue quien hizo trampa. Él fue quien no pudo soportar las consecuencias. Y ahora él estaba desviando toda la culpa.
Empecé a cuestionarme. ¿Qué era exactamente lo que me gustaba de él? ¿Por qué alguna vez quise morir por alguien así? Tomé capturas de pantalla de todos los mensajes. Cuando me enteré del romance, lloré y le rogué que se quedara. Lila aprovechaba cualquier oportunidad para provocarme. Incluso me agregó a WeChat, solo para enviarle fotos provocativas de vez en cuando. Así que ahora le reenvié todos los mensajes de Julian directamente. Con un toque de mi dedo puse su cuenta en la lista negra. Con solo 3 días restantes del periodo de descanso escolar de Deboer, la silenciosa Lila finalmente actuó. Publicó un largo artículo acusando a Julian de seducirla deliberadamente. Afirmó que solo era una ingenua veinteañera, engañada para hacerse pasar por la otra mujer. Incluso incluyó varias fotos íntimas. No podía aceptarlo. ¿Por qué su vida debía estar completamente arruinada? Mientras que Julian podría regresar con su familia e incluso recuperar el perdón de su esposa, Lila también quería destruir a Julian. Enseguida, el escándalo entre ambos estalló en Internet. Gracias a la notoria conducta de Julian a lo largo de los años. Su atractivo. Y un poco de fama en Internet. La historia se hizo viral. A la gente le encantaba un escándalo de infidelidad. Julian ya había cultivado previamente una imagen de admiración y amor, una imagen que ahora se derrumbó por completo, arrastrando consigo las acciones de su empresa. Personas con información privilegiada comenzaron a filtrar información. Julian. ¿El esposo devoto? No me hagas reír. Claire y él fueron novios de la infancia durante años. Y vi con mis propios ojos cómo le hablaba dulcemente a la señora mientras menospreciaba a Claire. Lo mismo digo. Esa señora incluso vino a la oficina una vez. Le gritaba a Claire porque Julie ya no la quería. Casi me muero de la risa. No tiene vergüenza. Aprovechando este drama, hice que la empresa lanzara un nuevo producto y lo publicara en Weibo. Gracias por su preocupación. Se ha presentado el proceso de divorcio. Próximamente se emitirá el certificado. El lanzamiento del producto fue todo un éxito. La empresa hizo una fortuna. Estaba tan ocupado que apenas tenía tiempo para respirar. Viendo cómo el precio de las acciones subía cada vez más. Cada vez me sentía más motivado para ganar dinero. Pero a Julián no le iba tan bien. Sus padres, que me vio crecer, ya se habían decepcionado de él cuando descubrieron sus reiteradas infidelidades. Esta vez fue un escándalo público. Ni siquiera consideraron ayudarlo. Julián tuvo que gastar mucho dinero solo para calmar un poco la situación. Pero el descontento en su empresa crecía. Y tuvo que emplear todas sus fuerzas para reprimirlo. Quería meter a Lila en la cárcel. Le exigió que le devolviera todo el dinero que había gastado en ella en 3 días. Pero Lila siempre había gastado de más, no le quedaba dinero. Así que dijo con dulzura: Julián, ven a mi casa. Te daré el dinero. Entonces Lila apuñaló a Julián. Cuando llegó la policía, ella estaba sentada en un charco de sangre, llorando y riendo. No hice nada malo. Solo quería llegar más alto. Fue Julián quien me dio la impresión equivocada. ¿Quién me dijo que me amaba? Por eso me engañaron. ¿Por qué mi vida debería estar completamente destruida mientras él sigue viviendo como un joven amo rico? Él me arruinó, así que yo también lo arruinaré. Lo que le espera ahora son solo muchos años en prisión. Julian no murió. Sus heridas internas eran graves, probablemente nunca se recuperaría en esta vida y tendría que permanecer hospitalizado por un largo tiempo. Cuando recibí una llamada de la madre de Julián, me sentí un momento aturdido. Estaba visiblemente incómoda. Tartamudeando por teléfono, su estado no pinta bien. Quiere verte. Si es mucha molestia. Olvídalo. Yo tampoco estaría de acuerdo. Pero ahora mismo está llorando como un perro. Tras dudarlo un momento, acepté. Después de todo, el certificado de divorcio aún no estaba finalizado. Cuando me acerqué a la habitación del hospital, la madre de Julián ya estaba esperando en la puerta. Sus ojos se iluminaron al verme. Su rostro bien cuidado estaba lleno de culpa.
Sé que venir a ver a Julián debe ser duro para ti. Negué con la cabeza. Para ser justos, Julián había actuado mal. Pero sus padres siempre me habían tratado bien, como a su propia hija. Cuando descubrieron que me había engañado, fueron los primeros en darle una paliza. Cuando dije que quería el divorcio, apoyaron mi decisión e incluso me ayudaron a luchar por más bienes. Lo siento. Claire. Es culpa nuestra por no haberlo criado bien. Negué con la cabeza otra vez. Está bien, tía. Esto solo necesita resolverse. Abrí la puerta con suavidad. Una ola de blanco estéril llenó mi visión. Julián estaba acostado en la cama del hospital. Su rostro estaba pálido como una sábana. Con una barba canosa en la barbilla. Estaba tan delgado que apenas parecía humano. Cuando oyó el sonido, abrió los ojos con dificultad. ¿Viniste? Asentí y acerqué una silla con naturalidad para sentarme. No sabía por qué. Pero sentía una opresión en el pecho. Cuando decidí divorciarme de él, me enfurecí y pensé en todo tipo de venganzas. Pero ahora estaba al borde de la muerte. Me sentí triste. Después de todo. Habíamos pasado tantos años juntos. ¿Cómo estás? Bajó la cabeza y esbozó una sonrisa amarga. Esto es todo para mí. Nunca volveré a salir del hospital. ¿Te dijeron los médicos cuándo te pueden dar de alta? Deberíamos ir a formalizar el divorcio primero. Sus ojos abiertos de par en par, incrédulos. Incluso ahora. ¿Aún no puedes perdonarme? Respondí con calma. Antes que nada. Estas lesiones son consecuencia de tus propias acciones. Si no hubieras hecho trampa, habría intentado Leila vengarse de ti. La empujaste al límite. Su largo cabello le cubría los ojos, ocultando su expresión. Vi una lágrima clara caer sobre el dorso de su mano. Su voz se quebró. ¿De verdad me vas a dejar, verdad? Igual que en la última vida. Por mucho que lo intente, no volverás. Soy el único que se aferra a nuestros recuerdos. La habitación quedó en silencio. Salvo por sus silenciosos sollozos. Después de un largo rato. Finalmente dijo, no aceptaré el divorcio. Claire. Solo puedes ser mía. Al salir de la habitación del hospital, mi expresión era sombría. Respiré hondo antes de recuperar la compostura. La madre de Julián me agarró la mano. Sus tiernos ojos estaban llenos de tristeza. Escuchamos todo lo que dijo. Es culpa nuestra por no haberle enseñado bien. Claire. Gracias por seguir viniendo a verlo hoy. Su padre y yo lo convenceremos de que acepte el divorcio. No tengas miedo. Querido. Cuando subí al coche todavía me sentía sofocado. Me quedé en blanco un rato. Cuando por fin levanté la vista y vi mi reflejo en el retrovisor, me di cuenta de que las lágrimas me corrían por la cara. No lloraba por Julián, sino por el hombre que una vez amé. Y por la chica que solía ser. Con el tiempo. No sé qué le dijeron los padres de Julián. Pero finalmente aceptó el divorcio. El día que fuimos a la oficina de asuntos civiles a firmar los papeles. El clima era hermoso con cielos despejados. Ni una sola nube a la vista. Vi brotes verdes brotando en las ramas desnudas. Me di cuenta. Un poco tarde la primavera había llegado. Todo el camino. Julián y yo nos quedamos en silencio. Solo el sonido ocasional de su tos rompía el silencio. Cuando el personal finalmente selló los documentos, tuve en mis manos el cálido certificado de divorcio. Toda mi inquietud se desvaneció. Claire. Dijo. Estaba tan delgado que parecía que una brisa podría llevárselo. Lo siento. Destruí tu fe en el matrimonio. Hice una pausa. Sintiendo que se me quitaba un peso del corazón. Incluso mi lengua se sentía más ligera. No, Julián. No me destruiste. Te destruiste a ti mismo. La vida es larga. Volveré a encontrarme con alguien a quien amar. Y aún tendré el valor de enamorarme. El daño ya está hecho. No acepto tus disculpas.
Julián volvió a llorar. La gente a nuestro alrededor nos miraba fijamente. Un niño pequeño dijo con voz infantil: «Este tío llora aún más que yo». Detrás de mí se oía el sonido de su llanto. No miré atrás. Y nunca más lo volvería a hacer. Y lo mejor, Julián renació. Pero el momento no fue el adecuado. Volvió a la vida después de que Claire descubriera su infidelidad. Al principio, cuando vio a la conocida Claire, se llenó de alegría. Era perfecto, aún había tiempo. Podría recuperarla. Claire siempre había sido bondadosa. Seguramente lo perdonaría. Lo que Julián no esperaba era que el corazón de Claire estuviera tan frío como en su vida anterior. En esa vida, había intentado todo para rogarle a Claire que se reconciliaran después de su divorcio. Pero ella se había negado. En esta vida, él le rogó que no se divorciara, pero ella seguía negándose. Culpó a Lila de todo. Ella fue quien le nubló el juicio. Tras su divorcio en la vida anterior, la familia de Claire lo odiaba. Incluso sus propios padres lo repudiaron y centraron toda su atención en criar un hijo mediante FIV como sustituto. Esto debido a varios errores laborales y al sabotaje deliberado de los amigos de Claire. Su empresa pronto estuvo al borde del colapso. En ese momento él creía que Lila lo amaba de verdad. Pero ella lo traicionó, huyó con todo el dinero y filtró documentos confidenciales de la empresa. Finalmente se dio cuenta de que la única persona que lo había amado de verdad era Claire. ¿Por qué la había dejado ir? Julián hizo todo lo posible para vengarse de Lila. Creía que solo así Claire lo perdonaría. Así, sus padres también podrían dejar de estar decepcionados. Pero Julián no esperaba que Lila estuviera tan desesperada. Sabía que no podría devolverle el dinero. Así que fue deliberadamente a su apartamento una noche para burlarse de ella. Para vengarse de su traición. Pero bajó la guardia y Lila lo apuñaló en el estómago. «Si voy al infierno, ¿vienes conmigo?». El dolor era insoportable. En plena noche, Julián despertó con un dolor agonizante. La herida latía con fuerza. Este dolor lo acompañaría para siempre. Las lágrimas resbalaban por las comisuras de sus ojos hasta la almohada. ¿Por qué incluso después de renacer? ¿Nada había cambiado? ¿Por qué esta vida era aún peor que la anterior? Su otrora próspera empresa ahora estaba bajo el control de alguien más porque ya no tenía la fuerza para dirigirla. Sus padres seguían profundamente decepcionados. Ni siquiera lo verían. Sus viejos amigos habían cortado lazos con él por completo. Y Claire, según otros. El joven al que ahora consentía era atento. Divertido, mordaz para saciar mi deseo. Culto. Y siempre la hacía reír. Vivía su mejor vida. Solo Julián quedaba como un perro moribundo. Apenas aguanto. De verdad que lo lamento. Susurró.